Agosto 26 de 1972. A mis hijos Iván y María Inés. Les escribo esta carta por temor a no poderles explicar nunca lo que pasó conmigo. Porque los dejé de ver cuando todavía me necesitaban mucho y porque no aparecí a verlos nunca más. Aunque sé perfectamente que la mamá les habrá ido explicando la verdad, prefiero dejarles mis propias palabras para el caso de que yo muera antes de que ustedes lleguen a la edad de entender bien las cosas. Mi padre murió el 29 de mayo de 1977. Cuando empecé a hacer esta película, sabía algunas cosas. Lo que había oído, que no era una descripción clara de los hechos, se convertía siempre en una imagen de una persona muy heroica. Yo una vez dije que yo preferiría tener un padre vivo que un héroe muerto, porque me pasé la vida en México y las veces que fui a Argentina conociendo gente que me miraba como a la hija de un héroe. Yo siempre me acuerdo de él como un buen tipo, como un tipo que tenía buen carácter, que era un tipo que siempre aportaba, que nunca estaba en las cosas innecesarias, superfluas, metido en nada de eso. Tu padre era un hombre muy seguro en sí mismo, muy sintiendo siempre que él no se equivocaba. Y bueno, y esas cosas tienen costos grandes también. Hola, ¿qué tal? Yo soy hijo de una desaparecida de Ate, quería ver la placa que hay acá en el jardín. Sí. Se rompió. ¿Se rompió? Y una tormenta de estas que vino tan grande, Sí. ¿usted vio? Este es el monumento. Sí. ¿Y la van a reponer? Y seguro, claro. Sí, está todo el proyecto. ¿Me permite que me llama al teléfono? Esa obra fue modificada. ¿Cómo es? En el medio, uno de los palitos, algunos dicen el monumento a los palitos chinos. En el medio había un palo que estaba suelto. Entonces, con el viento, te armaba el ruido del cencerro. El tema está que los días de mucho viento era un ruido que no era una cosa que te convocaba, sino que ya terminabas mirándolo con mala cara. Ajá. Entonces Lo fijaron. hubo que fijarlo. Igual los días de viento hay como una cosita de... ¿Y la placa cuándo fue que se...? Era 1 año y medio. ¿Cómo hicieron esa lista de los nombres? La lista costó cerca de 10 años armarla, porque de hecho hay muchos compañeros que no entregaban. ¿Cuándo apareció ¿No la entregaban? No entregaban los nombres. nombres. Fue toda una búsqueda, porque hay, Sí. hay compañeros que no Claro. asumieron. Hay familias en el interior, por ejemplo, que no asumen que su familiar haya sido un detenido o un desaparecido. ¿Y cómo es tu nombre o cómo es el nombre de tu mamá? ¿Tenés el nombre? Sí. No, una virome, eso quise decir. Marta Sierra. Con ese. Con ese, sí. Trabajaba en INTA Castelar. Mira, estoy haciendo un proyecto documental, yo llamé hoy para ver si podía hablar con alguien. El tema es que la
información está como muy dispersa. Sí. Todos los organismos tienen alguna y es difícil a veces tener como un cuadro completo. Nosotros en realidad información concreta sobre cada uno no la tenemos. Esto no es un banco de datos. No hablo sobre los casos en particular, Exacto. sino sobre los centros de detención. Por ejemplo, Sí. de la zona oeste. ¿Y de cada uno de estos lugares tienen información? Digo, ¿hay información en biblioteca? No sé si de todos, no sé si de todos. Toda la información que tienen está aquí. Todo está. Cada carpeta tiene un tema, o hay un tema varias específico. carpetas por tema. Por ahí, algunos sí, otros está ese solo. También son notas sobre Sí. represores de esta zona o en general. No, en general. Ajá. Memoria. Es sobre memoria. Memoria. Este es el trabajo que hace la asociación. Nicolás Prividera. Prividera. No, era mi vieja se llama Marta Sierra. Pero, bueno. Pero, ¿y tenés conocimiento dónde estuvo ella? No tenemos información por eso, pero sé porque la represión venía por este lado, digamos que tuvo que haber estado acá en la zona oeste. Cuando se puso la placa en Morón, por todos los desaparecidos de la zona oeste, tampoco no figura su nombre. ¿Qué placa? Hay en la plaza de Morón hay una placa de... ¿Hace cuánto la pusieron? Y hará... Eran como 10 años, creo. ¿Así? Sí, En la plaza de Morón. en la plaza de Morón. Todos decían que mi papá se había muerto en un accidente de tren. Algunos que lo habían empujado, otros que se había caído. Había también versiones sobre que el tren lo había atropellado. Pero todo era confuso, era impreciso. No había una escena clara que me pudieran contar. A mí las versiones diferentes sobre su muerte me mantuvieron en silencio, ¿no? Como congelada durante mucho tiempo. Hoy quiero saber qué fue lo que pasó. Mi papá nació en Dorrego, en el año 31. Era un pueblito rural. Pero creció acá en Montehermoso. Y este fue su lugar, ¿no? Es un lugar que más amó. Después de su muerte, mi mamá ya no quiso venir. Yo seguía viniendo, venía con mis tíos todos los veranos. Ella es Celia, es la hermana de mi mamá. Y esos pies son los de Boris, mi tío Boris, un yugoslavo que nunca perdió el acento. Siempre intuí que él sabía cosas importantes que nunca había contado.
Bueno, tío, vamos a empezar. Empecemos, ya. ¿Cómo era mi papá, tío? ¿Me lo podés escribir un poco que a mí me sirve? No tengo ningún recuerdo de él. ¿Cómo? ¿No te acuerdas para nada, en absoluto? No, fue un hombre, viste, alto, fornido, muy forzudo, ¿no? Flaco, pero muy musculoso, grande, ¿no? Muy jovial, siempre cantando, siempre alegre, ¿no? Así fue tu papá, ¿no?